El caso de Cominos SAS plantea una situación en la que un trabajador, a pesar de cumplir con los requisitos legales y estar afiliado a la EPS y ARL, enfrenta un despido por una enfermedad degenerativa que ya existía antes de su vinculación laboral. El empleador justifica el despido por varias razones, pero el trabajador podría estar protegido por la ley laboral en Colombia, que protege a los trabajadores en situaciones de incapacidad independientemente del origen de su enfermedad. En este contexto es clave entender los derechos del trabajador y las obligaciones del empleador en cuanto a la estabilidad laboral y la protección ante situaciones de incapacidad. Algunas de las consideraciones legales importantes incluyen: el despido por incapacidad no es justificado. La legislación colombiana establece que no se puede despedir a ningún trabajador por razones relacionadas con su estado de salud, especialmente cuando se encuentra en incapacidad debido a una enfermedad, salvo en casos excepcionales como cuando la incapacidad excede ciertos plazos establecidos por la ley. El origen de la enfermedad no afecta a la protección laboral. Aunque la enfermedad no tenga origen laboral, el trabajador sigue estando protegido por la ley laboral, lo que implica que no puede ser despedido sin causa justa. Además, la EPS está obligada a cubrir las incapacidades sin que esto justifique su despido. Demanda por discriminación por enfermedad. Si el despido se debió a la enfermedad preexistente del trabajador, el despido podría considerarse una discriminación por discapacidad. La discriminación está prohibida en la legislación colombiana, así como en los tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Colombia. Posibilidades: sanciones para la empresa, reparaciones por daño moral. Demandas por no cumplir con las normas de seguridad social. Aunque el caso principal es el despido, también podría existir una posibilidad de demanda por el no cumplimiento de las obligaciones de seguridad social. Si la empresa no cumplió adecuadamente con su obligación de afiliar al trabajador a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales, aunque el trabajador ya esté afiliado a la EPS, si hubiera algún problema en su afiliación, como el no reporte oportuno o la falta de afiliación a la ARL, podría demandar para hacer valer sus derechos. Posibilidades: recuperación de prestaciones sociales. Si la empresa no cumplió con su obligación en la relación con la seguridad social, el trabajador podría demandar la restitución de sus derechos en términos de pensión, salud y riesgo laboral. Esto incluye el pago de las prestaciones no entregadas en su momento y la correlación de la afiliación. Demanda ante el Ministerio de Trabajo. El trabajador también puede presentar una queja formal ante el Ministerio de Trabajo, que podría intervenir para hacer cumplir la ley y evitar que se violen los derechos laborales. Las posibilidades: inspección y sanción a la empresa. El Ministerio de Trabajo podría realizar una inspección y, si considera que la empresa ha violado las normas laborales, podría imponer sanciones económicas o administrativas. Mediación. El Ministerio también podría tratar de mediar entre las partes para llegar a una solución amistosa, evitando que el caso llegue a juicio. Resultados esperados. Si el trabajador decide demandar a la empresa, los posibles resultados podrían incluir reinstalación en el puesto de trabajo si se considera que el despido fue injustificado y el trabajador no tiene impedimentos para volver a desempeñar sus funciones. Indemnización por daños, despidos justificados, que puede ser significativo dependiendo del tiempo de antigüedad y de salario. Si se determina que el despido fue discriminatorio, incluyendo daño moral por la situación vivida. Multas o sanciones a la empresa si se demuestra que le violaron los derechos laborales, como la discriminación o el incumplimiento de la seguridad social. En resumen, el trabajador tiene buenas posibilidades de obtener resultados favorables, ya que la ley colombiana protege fuertemente los derechos de los trabajadores en situaciones de incapacidad, y cualquier despido basado en la incapacidad sin justa causa podría resultar en una compensación significativa o incluso la reintegración del trabajo en su puesto laboral. ¿Puede la empresa ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que esto acarrearía para ella? Si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador dependiendo de la decisión del tribunal en Colombia,
La reinstalación de un trabajador es una de las posibles consecuencias de un despido sin justa causa. Esto incluye el despido de un trabajador que se encuentra en situación de incapacidad por enfermedad, ya que la ley protege a los trabajadores independientemente si la enfermedad es de origen común o laboral. Si el tribunal considera que el despido fue injustificado, es decir, si el despido fue motivado por la incapacidad del trabajador, la empresa podría ser condenada a reintegrarlo a su puesto de trabajo sin que afecte la antigüedad. Esto es estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia y la legislación laboral. Gastos que esto acarrearía para la empresa: pago de salarios atrasados, costos legales e indemnización, costos adicionales, impacto reputacional, posibles sanciones. Aumentar si el caso planteado es viable para protección fuera del ámbito laboral y las consecuencias. En cuanto a las posibilidades que el trabajador pueda ser protegido fuera del ámbito laboral, existen mecanismos legales que buscan proteger a las personas con enfermedades degenerativas y discapacidad de manera general, no solo en el contexto laboral. La Ley 361 de 1997 en Colombia establece una protección para las personas con discapacidad independientemente de que esta discapacidad sea producto de una enfermedad laboral o común. El derecho a la no discriminación también está garantizado en la Constitución Política de Colombia y en los tratados internacionales ratificados por el país. Viabilidad de la protección fuera del ámbito laboral, protección constitucional y protección por discapacidad en la sociedad. Consecuencia de no aplicar la protección adecuada: deterioro de la calidad de vida del trabajador, pérdida de bienestar y estabilidad económica, impacto social y legal. Para concluir, el caso tiene una viabilidad alta para ser protegido tanto dentro como fuera del ámbito laboral. En el contexto laboral, el trabajador tiene derechos claros para ser reintegrado o recibir una indemnización por despido injustificado. Fuera del ámbito laboral también existen mecanismos constitucionales y de protección social que garantizan la no discriminación por discapacidad. La empresa, si no cumple con estas leyes, puede enfrentar consecuencias legales y económicas significativas, además de los daños en su reputación.